¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las formas de enseñanza más particulares y, la verdad, a veces un poco confusas de la historia, las parábolas de Jesús. Y vamos a ver que no son solo cuentitos, para nada. Son herramientas súper complejas diseñadas para revelar verdades muy profundas sobre eso que él llamaba el reino de los cielos. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que nos va a guiar. ¿Por qué hablar con acertijos en lugar de ir directo al grano? ¿Qué es lo que quería provocar en su audiencia? Bueno, justamente vamos a intentar descifrar juntos este método tan especial. Arranquemos. Bien, para empezar tenemos que entender qué es una parábola en realidad, porque su naturaleza es mucho, pero mucho más rica de lo que parece a primera vista. Miren, la palabra original en hebreo, mashal, ya nos da una pista gigante. No significa simplemente cuento, abarca de todo, desde un proverbio hasta un enigma. Esto ya nos dice que una parábola está hecha para hacernos pensar, para darle una vuelta a nuestras ideas, no solo para escucharla y ya. Y ojo, esta confusión no es solo nuestra, de ahora. La pregunta que vemos acá, ¿por qué les hablas en parábolas? No la hacemos nosotros, la hicieron sus propios discípulos, la gente que andaba con él todo el día. O sea, si ellos estaban desconcertados, es totalmente normal que nos pase a nosotros. Y la respuesta que él les dio es, digamos, el corazón de todo este asunto. Y la respuesta de Jesús fue, a la vez, simple y súper profunda. Usaba parábolas para revelar misterios. Ahora, en el lenguaje de la Biblia, un misterio no es algo que no se puede conocer, como en una película de suspenso. No, es una verdad que estuvo oculta por mucho tiempo y que por fin se está dando a conocer. Verdades sobre cómo es y cómo funciona el reino de Dios. Y acá viene lo más interesante de todo. La parábola funciona como una especie de filtro. Para la persona que tiene la mente y el corazón abiertos, revela una verdad increíble. Pero para el que tiene el corazón cerrado, duro, la verdad queda oculta. Es una herramienta que hace las dos cosas a la vez, revela y oculta. Todo depende de la disposición de quien le escucha. Avancemos un poco para ver cuáles eran exactamente esos secretos o misterios que Jesús quería comunicar sobre el reino. Y como veremos, eran bastante sorprendentes. El primer gran secreto iba en contra de todas las expectativas de la época. La gente esperaba un reino que llegara con bombos y platillos, con poder, con ejércitos. Pero Jesús empezó a describir algo que empieza de una forma casi invisible, chiquita, pero con un crecimiento que nadie puede parar. La parábola del grano de mostaza es el ejemplo perfecto. Empieza con la semillita más pequeña que te puedas imaginar, algo casi insignificante. Pero con el tiempo, ¿en qué se convierte? En un árbol enorme, tan grande que hasta los pájaros pueden hacer sus nidos en él. El mensaje es clarísimo. El reino de Dios puede empezar de forma muy humilde, pero su impacto final va a ser gigante y va a dar refugio a muchísima gente. Y de una forma muy parecida, la parábola de la levadura describe una fuerza que transforma, pero desde adentro, en secreto. Un poquito de levadura se mezcla en un montón de harina y, sin que nadie la vea, de forma silenciosa, va transformando toda la masa. Así es la influencia del reino. No siempre se ve a simple vista, pero su poder para cambiarlo todo desde adentro es total. Entonces, el punto clave de estas dos parábolas es este. El avance del reino no depende de nuestra fuerza ni de hacer grandes espectáculos. Es una obra de Dios, un proceso misterioso, como orgánico, que una vez que arranca no hay quien lo frene. Claro, pero esto nos lleva a otra pregunta, una pregunta difícil. Si el reino de Dios está creciendo, ¿por qué el mal sigue tan presente? ¿Por qué vemos tantas cosas malas en el mundo? Bueno, una de las parábolas más profundas habla justamente de este dilema. Se trata de la parábola de la cizaña. La historia es sencilla. Un agricultor siembra buena semilla en su campo, pero de noche viene un enemigo y siembra mala hierba, la cizaña, ahí mismo. Y claro, las dos plantas empiezan a crecer juntas, una al lado de la otra. Lo bueno es que Jesús no dejó esta historia librada a la interpretación. Como se ve en la tabla, él mismo dio la clave de cada símbolo. El campo es el mundo entero. Y la buena semilla y la cizaña no son ideas, son personas, los que son del reino y los que siguen al maligno, conviviendo juntos hasta la cosecha final. Y ante esta situación, los empleados del dueño, con toda la buena intención del mundo, hacen una pregunta súper lógica. Es una pregunta que refleja nuestro propio impulso por la justicia inmediata. Bueno, ¿vamos y arrancamos todo lo malo ahora mismo? Pero la respuesta del dueño es sorprendente y tiene una profundidad increíble. Les dice que no hagan una purga ahora mismo, porque se corre el riesgo de arrancar también el trigo bueno. Esta es una lección sobre la paciencia de Dios, una paciencia que a nosotros, la verdad, nos cuesta un montón entender. Y esto nos lleva a una conclusión muy fuerte sobre por qué se permite esta convivencia. El juicio final se pospone, no por indiferencia, sino por pura misericordia.
Es una paciencia que busca la salvación. Da tiempo, abre una ventana para que la gente se arrepienta y cambie. Y finalmente, todo esto nos lleva a la última parte. Porque las parábolas no están solo para que las entendamos intelectualmente, están para provocar una respuesta en nosotros. Nos plantean un desafío personal a cada uno que las escucha. El verdadero poder de una parábola, al final, no está en la anécdota en sí, sino en cómo nos pega a cada uno. Actúa como un espejo. Su efecto no depende de quien la cuenta, sino de la disposición de quien la recibe. Y no hay ninguna parábola que ilustre esto mejor que la del sembrador. Fíjense, la semilla es la misma, el mensaje no cambia. Pero el resultado es totalmente distinto según el tipo de terreno, o sea, el corazón, que la recibe. Hay terrenos duros donde la semilla ni entra. Otros que se entusiasman al toque pero no tienen raíz y a la primera de cambio abandonan. Otros dejan que las preocupaciones de la vida ahoguen el mensaje. Y por último está la tierra buena, la que escucha, entiende y da fruto, produce un cambio real. Y este es el punto central. La parábola no nos invita a juzgar al sembrador o a la calidad de la semilla. El mensaje es bueno y el sembrador es generoso. La parábola es un espejo que nos obliga a preguntarnos por la única cosa que cambia en la ecuación, la condición de nuestro propio terreno interior. Así que, al final, la pregunta que nos dejan flotando las parábolas no es tanto ¿qué significa esta historia?, sino una mucho más personal, más inquietante. Al escuchar el mensaje, ¿qué clase de terreno estamos demostrando ser? Esa es la pregunta que queda resonando, hoy, igual que hace 2000 años.